Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Pensiones, el programa en donde tratamos de conocer un poco más acerca del sistema de pensiones de Chile. En nuestro primer capítulo señalamos que existen tres pilares que sustentan el sistema chileno: el pilar contributivo obligatorio, el pilar voluntario y el pilar solidario. En el capítulo de hoy hablaremos sobre el pilar solidario. En marzo del 2008 se creó por ley el sistema de pensiones solidario, también llamado pilar solidario. Con este nombre ha pasado a ser conocido popularmente. Tiene por finalidad apoyar a los adultos mayores de 65 años que pertenecen al 60% de menores ingresos de la población, aumentando la pensión con un aporte fiscal que proviene directamente de los arcas o fondos generales de la nación. El pilar solidario originalmente estaba conformado principalmente por la pensión básica solidaria de vejez y el aporte previsional solidario de vejez. La pensión básica solidaria de vejez beneficiaba a las personas que nunca cotizaron en las AFP, mientras que el aporte previsional solidario de vejez era un complemento para aquellos que, habiendo cotizado en el sistema de AFP, registraban pensiones muy bajas. En el 2022 se introdujo por reforma de ley la pensión garantizada universal, que cambió la forma en que el aporte del Estado se entrega y se destina a las personas. En la actualidad, el 90% más vulnerable de la población sobre 65 años tiene acceso a la pensión garantizada universal, un beneficio que es pagado mensualmente a través del Instituto de Previsión Social y que cubre tanto a quienes no cotizaron como a quienes cotizaron. En la actualidad, el 61% de los beneficiarios son mujeres y el 39% restante son hombres. Por lo tanto, es una política que apunta y ha tratado de superar las brechas de cotizaciones o de jubilaciones, en particular respecto de las mujeres. El monto de la pensión garantizada universal se reajusta anualmente según la variación del IPC. Así, hasta enero del 2021, la pensión básica solidaria era de 176.000 pesos. En febrero del 2022, la nueva PGU fue de 185.000 pesos. Y desde febrero de 2023, la PGU ascendió a 206.173 pesos. En la actualidad, el monto ya va en 214.292 pesos. Monto que se suma a la pensión autofinanciada de todos aquellos trabajadores que tienen cotizaciones. El monto que recibe cada beneficiario de la pensión garantizada universal dependerá al final del día del monto de la pensión autofinanciada. ¿En qué sentido? Quienes tengan una pensión autofinanciada inferior a 1.150.000 pesos, pero superior a 729.000 pesos, recibirán solo parte de la PGU. Pero quienes tengan menos de esta cifra en su pensión reciben completa e íntegramente la pensión garantizada universal. Por lo tanto, en el sistema chileno, el pilar del Estado o el aporte del Estado ha ido creciendo con el tiempo, se ha ido expandiendo su monto y la cobertura con la que llega a los distintos hogares. Y por lo tanto, en ese sentido, el sistema de Chile cuenta con un aporte estatal como otros sistemas de pensiones en el mundo también lo tienen. Para conversar de la pensión garantizada universal y el sistema solidario, es que hoy en Hablemos de Pensiones contaremos con la participación de Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Porque el monto de tu pensión sí importa, tu AFP no da lo mismo.
En Provida cuidamos tus ahorros. Cámbiate hoy. Estamos de regreso en Hablemos de Pensiones y en este bloque de la entrevista me acompaña Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, muy bienvenido a Hablemos de Pensiones. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Nosotros feliz de poder contar contigo. Y bueno, hoy día la verdad es que estamos interesados en poder conversar contigo sobre un aspecto que muchas veces se invisibiliza en la discusión pública, pero también que la gente no lo tiene claro, que es esta idea o este concepto de que el sistema de pensiones en Chile tiene un componente mixto. Y ese componente mixto ha ido transformándose, pero en el fondo queremos entrar a la famosa PGU, ¿ah? La Pensión Garantizada Universal. ¿Cómo aporta el Estado a las pensiones de los chilenos? Sí, algo que es súper importante señalar de entradita, ¿eh? Es que hoy día estamos en la discusión de una reforma previsional, ¿cierto? Pero se está discutiendo como si no existiera la pensión garantizada universal, que lo voy a decir muy en simple, es la última gran reforma previsional que se ha hecho en nuestro país y es, a mi juicio, y las cifras así lo avalan, la política social más importante de Chile. ¿Y por qué? Porque en este sistema mixto de pensiones que existe en nuestro país, de hecho algunos dicen que ahora se va a instalar un sistema mixto, eso no es así, existe desde hace mucho tiempo atrás, tenemos dos grandes patitas. Uno es el aporte que hacen los trabajadores con su 10% de cotización y que se va engrosando el chanchito de las pensiones en las AFP. Y tenemos el aporte que hace el Estado a partir de impuestos generales. Eso Perfecto. es súper importante. Ya. Porque este financiamiento viene de todos los impuestos que recauda el Estado y otras contribuciones, por ejemplo, del IVA. Recordemos que el 43% de los ingresos del Estado viene del impuesto al valor agregado que pagan todos los chilenos cuando consumen cualquier producto o servicio. Luego está el impuesto de primera categoría a las empresas, los ingresos por el cobre y así suma y sigue. Y todo eso va al tesoro público y del tesoro se distribuye. Y ese es un sistema de financiamiento que es justo. ¿Por qué es justo? Porque nosotros en Chile tenemos un sistema tributario que es progresivo. ¿Qué significa eso? Que quienes tienen más aportan más y quienes tienen menos aportan menos. Por eso es que el financiamiento público de las pensiones es un buen financiamiento y que está asegurado 100%. Ahora, ahí yo te escuchaba, Alejandro, y efectivamente importante, hagamos doble clic, ¿ah? Como dice el público moderno, más joven hoy día, pero cuando tú dijiste se financia con cargo a impuestos generales. Esto es súper importante. La gente cuando cotiza no está destinando su cotización a un pozo común para financiar la PGU, ¿correcto? Así es. ¿Y eso qué implicancias tiene? Porque en la práctica la cobertura de la PGU ha ido creciendo desde que se fue implementando la reforma, ¿correcto? Así es. Hagamos un pequeño raconto de la pensión garantizada universal en el tiempo. En el tiempo, eso. Antes, en el año 2008, tuvimos una reforma previsional que se llamó el Pilar Solidario, que fue el primer esfuerzo porque el Estado, desde el Estado, se contribuyera a las pensiones de todos los chilenos. Y se creó el Pilar Solidario. Pero luego, el año 2022, en enero, para ser exacto, se aprobó la pensión garantizada universal que, ojo, reemplazó al Pilar Solidario. Perfecto. El Pilar Solidario ya no existe y en la ley se llama pensión garantizada universal. Y esta pensión garantizada universal fue de un esfuerzo fiscal enorme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pasamos de aportar 0,7 puntos del PIB a pensiones anualmente a 2,2 puntos del PIB. Eso significa... O sea, triplicaste. Triplicamos el gasto fiscal en pensiones. ¿Qué efecto tuvo eso? Y esto es lo interesante. Es que tuvo un efecto inmediato. No en 5 años más, en 10 años más, no. En enero del 2022 se aprobó la pensión garantizada universal en el gobierno del presidente Piñera, que la diseñó y la aprobó con unanimidad en el Congreso de todos los sectores. O sea, pasó aprobado sin completa, ningún... por completo. todos, desde la UDI hasta el Frente Amplio, completo. Y en febrero ya se empezó a pagar. Es decir, lo aprobamos en enero y en febrero se estaban pagando las primeras pensiones garantizadas universal.
Antes la cobertura era de 1,6 millones de personas del Perfecto, Pilar con Solidario. el Pilar Solidario. Y ahora, Hoy día son cerca de 2,3 millones de personas. Antes, en el Pilar Solidario, para recibir el aporte del Estado, usted tenía que jubilarse, tenía que hacer un acto administrativo para dejar de estar activo. ya. Hoy día, con la pensión garantizada universal, basta con cumplir los 65 años de edad. Es decir, una persona podría seguir trabajando y al mismo tiempo recibir la pensión garantizada universal, que se suma a todo el esfuerzo de cotización individual que hace cada uno de los trabajadores. Y además de eso, la cobertura aumentó. Antes el Pilar Solidario llegaba al 60% de los más vulnerables. Perfecto. La pensión garantizada universal hoy día llega al 90%. Es decir, los únicos que no reciben pensión garantizada universal son aquellas personas que están en el 10% de mayores ingresos de la población. Y además, otro cambio que es súper importante. Antes, en el Pilar Solidario de Bachelet, teníamos la pensión básica solidaria, Correcto. que la recibían aquellas personas que no habían cotizado nada, nunca. Y luego teníamos un aporte previsional solidario que era decreciente en la medida que las personas cotizaban más. Es decir, mientras usted más cotizaba, menos aporte previsional solidario recibía. La pensión garantizada universal cambia eso y hace que el aporte sea parejo. ¿Qué significa eso? Que hay un incentivo a la cotización. No se castiga a aquella persona que cotizó más, sino que se premia de igual manera a aquella persona que no cotizó. Por lo tanto, todo esto hizo que triplicáramos el gasto en pensiones y que como resultado, y esto es lo más importante de todo, las pensiones de un año para otro en forma inmediata subieran un 53%. 53% más gracias a la pensión garantizada universal, la mayor reforma social que se ha hecho en este país y financiada de manera justa y eficiente con impuestos generales de la nación. Ahora, Alejandro, hay otros temas que a medida que conversamos van surgiendo. Mira, primero, esta idea en otros países también existe, que el Estado hace un aporte directo a las pensiones de los jubilados en este caso. Pero en el fondo, ¿por qué crees tú que aquí no ha tenido el impacto comunicacional o social quizá que tiene en otros lados? Porque en el fondo esto es una transformación copernicana desde una perspectiva de generar tres pilares, en el fondo, en la práctica: la cotización obligatoria al trabajador, la posibilidad de la cotización voluntaria o adicional y además un aporte del Estado. Sí, yo veo hoy día una desconexión entre la discusión de la élite, Ya. que se da en los medios de comunicación, en el Congreso, etcétera, y lo que ocurre en la realidad, en la vida real. Y la población hoy día nota ese cambio. Prueba de eso son todos los estudios de opinión. Si recordamos, en el estallido social, la principal demanda de la ciudadanía medida en todas las encuestas eran mejores pensiones. Claro. Hoy día, medido en todas las encuestas, incluida la CEP, que es probablemente la encuesta más reputada, las pensiones no aparecen dentro de las 4 o 5 prioridades de los chilenos. ¿Cuáles son las prioridades hoy día? Seguridad pública, salud, claro, educación, empleo. Esas son las prioridades hoy día. Entonces, algo está ocurriendo en el seno de la discusión del Congreso, que se está trabajando un tema como si fuera la mayor prioridad de los chilenos, cuando en realidad la PGU fue un aporte tan importante que eso hoy día lo viven y lo sienten los chilenos. El tema de las pensiones es un tema muy difícil. Aquí no hay soluciones mágicas, no hay recetas. Siempre la percepción sobre las pensiones es que va a ser insuficiente. Sí, claro. Porque por una cuestión de naturaleza humana, nosotros tenemos la expectativa de que nos vamos a jubilar o nos debiéramos jubilar con recursos similares a aquellos que obtuvimos mientras trabajábamos. Claro. Pero la verdad es que si uno hace un análisis racional, es muy difícil alcanzar eso. Y por una cuestión básica, imagínate que hoy día nosotros cotizamos el 10% de nuestra remuneración. Las rentabilidades en el pasado triplicaron los recursos. ¿Qué significa eso? Que hoy día, si nosotros miramos una pensión, cualquiera, da lo mismo el monto, 100.000 pesos o 500.000 pesos o 1.000.000, y tomamos 100 pesos de cada una de estas pensiones, 70 pesos son rentabilidad y 30 pesos son el aporte que hizo el trabajador. Eso en el futuro no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque las economías están creciendo menos y por lo tanto las rentabilidades van a ser menores. Entonces, si yo cotizo el 10% de mi salario con una rentabilidad del 2 por y no el 3 por,
La pregunta es cómo yo voy a obtener una pensión similar a mi salario. Claro. Pero con todo eso, lo que ocurre hoy día, la verdad es que es bien impresionante y ha sido reconocido internacionalmente. ¿Y cuál es el resultado de eso? Las famosas tasas de reemplazo. Claro, que es una discusión Exactamente. permanentemente. Exactamente. Pero ¿qué son las tasas de reemplazo? Es simple, es qué proporción de mi pensión representa de mis últimos salarios cuando yo era trabajador activo antes de los 65 años o la edad que me hubiese jubilado. Y cuando uno mira los segmentos más vulnerables, la PGU hizo que las tasas de reemplazo superaran el 100%. Es decir, estamos en torno al 120, 150%. ¿Qué significa eso? Muy alto. Que una persona se está jubilando con un monto mayor a la remuneración que recibió. Luego, cuando avanzamos a las clases medias, estamos hablando de una tasa de reemplazo en torno al 70% y los sectores más altos entre el 50 y el 40%. ¿Dónde tenemos hoy día una brecha que aún tenemos que cubrir? Fundamentalmente en las mujeres y en aquellas personas que cotizaron entre 20 y 30 años y que su pensión debe ser hoy día mejorada. Bien. Alejandro, una pregunta más. En el diseño de esta política pública se incorporaron varios elementos que ayudan a proyectarla en el tiempo, ¿correcto? Por supuesto sabemos que tiene que haber dinero en las arcas fiscales para poder sostener el plan. Pero hay otras cosas. Por ejemplo, ¿se reajusta la pensión garantizada universal? Sí. Así es. La pensión garantizada universal, en su diseño, que es un diseño muy simple, y esa es una de las virtudes de una buena política pública, se reajusta por IPC. Eso significa que nunca pierde valor, las personas que la reciben no van perdiendo valor adquisitivo. Y eso se reajusta todos los años. Todos los años. Todos los años. En el fondo, la pensión trata de reflejar la realidad del aumento del costo de vida en lo que le corresponde a ella, ¿correcto? Exactamente. Eso significa que, por ejemplo, del año 2022 tuvimos un IPC en torno al 13%. Sí, claro. La PGU creció en la misma proporción. Este año vamos a cerrar con una inflación entre el 4 y 4,2%. El próximo año, en febrero, se va a ver un reajuste por la misma magnitud y así suma y sigue. Y ya para ir cerrando este bloque, Alejandro, aumentaste el aporte de lo que significa el Producto Interno Bruto del 0,7, nos decías tú, al 2,2 en materia de pensión. Eso va a seguir creciendo a medida que sigue envejeciendo la población chilena, ¿correcto? Así es. El crecimiento del aporte fiscal va a ser directamente proporcional al aumento del PIB por un lado. Correcto. Y por el otro lado de la población pasiva. Recordemos que hoy día tenemos cerca de 2,5 millones de adultos mayores en nuestro país. Pero el 2050 van a ser cerca de 4,5 millones. Claro. Por lo tanto, el gasto fiscal va a aumentar. Ahora, eso está considerado en todos los informes financieros. Por lo tanto, la PGU es una solución sostenible financieramente. Es decir, tal como está diseñada hoy día, está financiada. Otra cosa es si es que las discusiones de política pública quisieran, por ejemplo, aumentar la cobertura al 100%. Claro. Cuestión que yo creo que no es razonable hacer, precisamente porque hoy día las arcas fiscales están estrechas. Y lo que va a pasar este año es que va a haber menos ingresos fiscales, porque el país está creciendo menos y así suma y sigue. Bien. Conversábamos entonces con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, muchas gracias por este bloque en Hablemos de Pensiones y vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con nuestro último bloque de preguntas de la gente. Porque el monto de tu pensión sí importa, tu AFP no da lo mismo. En Provida cuidamos tus ahorros. Cámbiate hoy. Entonces, Alejandro, en esta sección nosotros recogemos preguntas de las personas en la calle y las traemos para la conversación. Y la primera pregunta dice así. ¿Es cierto que el sistema de pensión en Chile no tiene aporte del Estado? Bien, aquí está entonces la primera pregunta. Esto es como derribando mitos. ¿Es cierto que el sistema de pensiones chileno no tiene aportes del Estado? Eso es completamente falso. De hecho, los aportes del Estado son muy significativos. Hoy día, gracias a la PGU que triplicó el gasto fiscal, estamos dentro de los 10 mejores sistemas de pensiones en el mundo. Y para muchas familias, la pensión garantizada universal representa al menos la mitad de la pensión que recibe
esa familia. Muy importante ese aporte. Es muy, muy importante. Y para quienes no cotizaron nunca porque fueron informales, la pensión garantizada universal representa el 100% de la pensión que recibe esa familia. Por lo tanto, el aporte hoy día es significativo y hace 2 años atrás, que estamos a la vuelta de la esquina, estas pensiones permitieron aumentar en un 53% los recursos que reciben las familias chilenas. Ahí hay un cambio importante y una perspectiva que se abre muy, muy relevante. Vamos, ¿te parece que vayamos a la siguiente pregunta? La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Es verdad que si coticé durante toda mi vida no voy a tener derecho a la PGU? ¿Es verdad que si coticé durante toda mi vida no voy a tener derecho a la PGU? Eso es lo que nos pregunta. No, eso es completamente falso. ¿De dónde surge esta idea, Alejandro? No sé de dónde surge. Seguramente de la fake news o esta desinformación o redes sociales. La PGU es para todas las personas, hayan cotizado o no hayan cotizado. El único requisito es haber cumplido 65 años de edad. Y eso puede ser mujer o hombre, puede haber cotizado 0 años o haber cotizado 40 años laborales para recibir la PGU. Y el otro requisito es estar dentro del 90% de menores ingresos. O sea, es decir, los únicos que no reciben la PGU son el 10% de mayores ingresos en nuestro país. Lo que por lo demás es una política pública justa, es decir, es universal para el 90% de los chilenos. 2,2 millones de adultos mayores. O sea, entonces ahí está claro. Segundo mito común, si yo cotizo no tengo PGU. Derribado. O sea, cotice, porque dependiendo de su ingreso puede que tenga igual derecho a la PGU y no tiene que ver con sus lagunas y otros aspectos. Absolutamente, la PGU se suma íntegramente a la cotización individual de los trabajadores, por lo tanto es un aporte adicional, así que los incentivos están a cotizar. Y un elemento que es súper importante, nosotros hoy día cuando hablamos de pensiones, hablamos de pensión para aquella persona que cotizó 0 años, 1 año, 5, 10. En estricto rigor debiéramos hablar de pensión para aquellas personas que cotizan 30 años o más. Perfecto. Que es la definición de la OIT. ¿Por qué? Porque si no estamos comparando peras con manzanas. Entonces, cuando sacamos el promedio de las pensiones, es muy injusto comparar a una persona que se esforzó toda su vida imponiéndose en un contrato formal y que cotiza 30 años con alguien que fue informal, que hoy día estamos llegando al 28% de la fuerza laboral informal, lo que es otro y que no cotizó nunca. Por lo tanto, tenemos que empezar a cambiar el lenguaje. Antes de 30 años es una devolución de cotizaciones. Sobre 30 años sí debiéramos hablar propiamente tal de una pensión. Perfecto. Mira qué interesante la perspectiva, Alejandro, poner en comparación. Vamos a la última pregunta. Nos preguntan lo siguiente. Si me dieran la PGU, ¿la voy a recibir el resto de mi vida sin importar las circunstancias? Entonces, si una persona recibe la PGU a contar cumpliendo con los requisitos, ¿la va a recibir el resto de la vida sin importar las circunstancias o se expira esto en un periodo de tiempo? Si ella tiene alguna, por ejemplo, recibe una herencia, la deja de recibir. ¿Qué pasa con la PGU? Sí, la PGU no expira, es desde los 65 años hasta el último día de vida. Esto podrán ser 90 años, 95, los más longevos que llegan a 100, la van a recibir durante todo ese periodo. Por eso es que es tan importante, es tan eficiente y es tan justa. La PGU es la reforma social más importante que se haya hecho en nuestro país por lejos. Bien, con distancia, 3 mitos que han sido, a través de la formulación de preguntas que hace la gente, respondidos por nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián y ex subsecretario de Hacienda. Así que, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Hablemos de Pensiones. Oiga, ya se terminó el programa, qué rápido. Pasó volando. Muy bien, pasó volando. Muchas gracias por la invitación. Y te esperamos eventualmente en otras instancias para poder seguir conversando de PGU y otros temas. Muchas gracias. Feliz, pues. Muchas gracias. Esté muy bien.